¿Qué tal, parceros y parceras amantes del cine? Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube en el cual vamos a abordar muchos temas de la industria cinematográfica. La primera de ellas es que vamos a hablar de las películas. It's Snape. He's jinxing the broom. Jinxing the broom? What do we do? Leave it to me. Vamos a hablar de las cintas originales. Conversaremos sobre las secuelas y qué son las precuelas. También miraremos qué son los spin-off y los remakes. Todo lo que son series, vamos a hablar de las plataformas de streaming, vamos a hablar qué es Netflix, HBO Max, Amazon, todas las plataformas que van a llegar ahorita más adelante. Y no solo eso, vamos a hablar también de música, que son soundtracks, que son score, que son themes, que son bandas sonoras, todo tipo de cosas que vienen a ser parte del universo de la cinematografía. No siendo más, ready intro. Todos sabemos que la prehistoria y la historia hacen parte de nuestro mundo, que todos los seres vivos e inertes hemos estado anclados a través de esta línea del tiempo y que la prehistoria básicamente termina cuando empiezan los escritos. Cuando empiezan los escritos es ahí cuando comienza la historia, cuando el ser humano comienza a escribir todos los acontecimientos que le rodean. En el cine tenemos básicamente lo mismo. Una cosa están las primeras películas, los pioneros del cine que le dieron vida a los primeros cortos cinematográficos. Pero antes de la historia del cine hay una prehistoria del cine. Esta prehistoria del cine cuenta todos los sucesos atrás que nos acercan y nos dan a entender por qué nació el cine. ¿Será que el cine nació con la primera película? El cine nació muchísimo antes y eso es lo que vamos a hablar en este video. Y vamos a conocer cómo funciona el cine hoy día. Y para antes, como dice el dicho, empecemos por el comienzo. Confíanos tu secreto. Comienza por el comienzo. Sí, sí. Y cuando acabes de hablar, te callas. Para empezar, antes de hablar de la primera película o del primer aparato que grabó una cinta, vamos a adentrarnos mucho antes de que las primeras películas salieran a la luz. Esto nos llevará a Grecia. Fue aquí donde existieron las primeras obras de teatro. Los poetas participaban en las fiestas dionisíacas para que sus historias se llevaran a cabo en escenas. Los griegos creían fervientemente en los dioses y uno de ellos era Diosinio, dios de la fertilidad y el vino. Era hijo de Zeus y Semele. Celebraban las fiestas con los griegos. Diosinio moría cada invierno y resucitaba en la primavera, según el mito. Y los griegos miraban las obras de teatro comúnmente conocidas como las tragedias griegas. En estas mostraban historias de los griegos y sus dioses. El primer actor de la historia fue Tespis, un gran dramaturgo. Eran 12 actores que cantaban y bailaban en un ritual usando máscaras que les cubría todo el rostro. Los adornos eran de cuernos de cabras. A estos actores los llamaban hipócritas, del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, que quiere decir responder. Esto nos llevaba a entender que eran hipócritas, aquellos que respondían detrás de las máscaras. Fue aquí donde nació el teatro. En el otro extremo del mundo había algo que se llamaban las sombras chinescas. Son un arte folclórico proveniente de China durante las dinastías Ming y Qing. Aún practican este arte. Las figuras usadas en las obras lucen increíbles y realistas. La técnica de grabado requiere de muchas habilidades y el material usado para las proyecciones de sombras chinescas es el cuero de buey. Otras usaban papel o proyecciones con las manos. Los chinos tratan de crear la ilusión del movimiento y lo lograron, pero esto no solo fue la primera ocasión que el hombre ha intentado hacer movimiento. Por otro lado, nuestros ancestros mucho más antes que los griegos pintaban en rocas retratos de animales y querían mostrar la ilusión del movimiento. Aquí vemos cómo este animal en sus patas vemos un desvanecido hacia adelante y hacia atrás y podemos ver que otras permanecen quietas, que hace referencia a que el artista quiere mostrar aquí un movimiento. Aquí tenemos dos cosas importantes que resaltar en la prehistoria del cine. La primera es que ya hace siglos atrás existían actores, escenarios, vestimenta, danza, música y máscaras en el teatro. La segunda es que el ser humano ha intentado crear la impresión de movimiento ante un público. Quiere retratar
objetos o situaciones que tengan movimiento, pero para que exista este elemento esencial del cine, resaltaremos por último y tercero la fotografía, que hace parte vital de la historia del cine y existía mucho más antes que el séptimo arte. En el siglo XIX existió un aparato llamado la cámara oscura, que por medio de la luz proyectaba una imagen invertida que entraba por un pequeño orificio. La palabra fotografía viene del griego que significa escribir con la luz. Las personas viendo la imagen invertida dibujaban o calcaban la imagen. La cámara oscura fue la primera cámara del mundo y más adelante la cámara oscura pasó por una serie de avances tecnológicos y se crearon las primeras cámaras con una mayor tecnología en el siglo XIX. Aquí tenemos la primera fotografía de la historia y fue tomada por la cámara oscura por Joseph Nicephore Niepce. Y ya para terminar el video, por último hablaremos que en aquellas épocas también existió un señor llamado Jules Janssen, crea el fusil fotográfico, pero Émile Jules Marie perfeccionó el fusil fotográfico en 1882. Este registraba imágenes en movimiento, pero no era secuencial ya que estaban superpuestas unas encima de otras. Sin embargo, se puede apreciar que existe un movimiento en las imágenes. Como podrán notar, el cine tenía una prehistoria y nos dimos cuenta con estos datos curiosos. En el siguiente video vamos a abordar el tema de la fotografía, cómo funciona la fotografía, que gracias a la fotografía se puede crear la ilusión del movimiento a lo que llamaremos video. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, si les gustó denle like y si tienen otros datos curiosos del cine, otros acontecimientos que pasaron mucho antes, coméntenlos abajo para que las otras demás personas se enteren y sepan. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao.